Hermanos, vamos directamente a Nehemías capítulo 13. La semana pasada estuvimos en el capítulo 9 y el capítulo 10. En este caso vamos a ir hasta el capítulo 13. Las razones son muy obvias, ¿verdad? Recuérdense que durante la lectura, en el capítulo 8 se relata el momento en el cual todo el pueblo comenzó a estudiar la palabra de Dios. Si ustedes me ayudan, pues no voy a tener que hacer mucho esfuerzo en capturar su atención. Así que concéntrense en mi rostro para que podamos aprovechar el tiempo. Decía que en el capítulo 8 nosotros vimos un capítulo precioso, el momento en el cual toda la congregación comenzó a exponerse a la enseñanza de la palabra de Dios, y esto produjo un gran avivamiento dentro de la congregación. Este avivamiento condujo, que lo vimos nosotros entonces en el capítulo 9, el avivamiento, a que hubiera una especie de arrepentimiento general, al punto tal de que todo el pueblo, lo vimos la semana pasada, avivado, pues determina que tiene que pactar con Dios, y hacen un pacto con Dios, un pacto que inclusive lo firman los dirigentes en nombre de toda la congregación. Un pacto que tenía en primer lugar, tenían 6 puntos fundamentales. El primer lugar tenía lo que compete a la obediencia. El pueblo se comprometió a obedecer a Dios. En ese caso, y de una manera muy particular, la obediencia debía manifestarse en separarse de los vecinos impíos, los paganos, de los pueblos que estaban alrededor. En segundo lugar, el pacto tenía un compromiso de adoración que consistía en observar o guardar el día de reposo, cosa que ya no estaban haciendo desde hacía mucho tiempo. En tercer lugar, el pacto que ellos asumieron también tenía que ver con la dependencia o supeditación al Señor. Consecuentemente, ellos estaban dispuestos, obedeciendo la palabra de Dios, cada 7 años dejar descansar la tierra y sencillamente comer de lo que el Señor les proveyera o lo que hubieran podido reservar. Pero ese año iban a apartarlo conforme a las instrucciones del Señor para que la tierra se volviese a retomar sus nutrientes y sencillamente cumplir con lo que el Señor le había establecido. Además, hay un compromiso de ofrenda, que lo vemos nosotros en el capítulo 10 también. Ellos se comprometieron a pagar una contribución hacia el templo regularmente, y de servicio también, a suministrar la leña que fuera necesaria a fin de que se pudieran llevar a cabo los holocaustos dentro del templo. Este compromiso también los llevó a ellos a dar prioridad a las cosas, preferencia a las cosas de Dios, al punto tal de que ellos en el capítulo 10, versículos 35 al 38, se comprometen definitivamente a dar las primicias al templo del Señor. O sea, sacar primero lo de su ofrenda o su compromiso al Señor y llevar las primicias de todo lo que produjeran al templo del Señor. Entonces, estábamos en el capítulo 9, capítulo 10 la semana pasada, pero ¿qué resulta? Que el capítulo 11, ustedes lo pueden ver por arribita si quieren, es un listado de las familias de los que definitivamente habitaron Jerusalén. Hubieron una serie de personas o familias de Judá, de la tribu de Judá y de la tribu de Benjamín, que fueron los que fueron a habitar a Jerusalén. Y esto lo hicieron de una manera, vamos a llamarle, electiva. Ellos, pues de cada 10 familias, a una familia la escogieron para que fuese a vivir allá. Recuérdense que estamos hablando de una ciudad en ruinas relativamente, donde había sido reconstruida el templo y donde habían sido reconstruidas las murallas. Pero sin embargo, no era muy atractivo vivir en ese lugar. Mejor ellos podían vivir en las afueras de la ciudad, y fueron formando, de hecho, una serie de asentamientos donde ellos podían producir, donde ellos podían cultivar al mismo tiempo, y donde estaban mucho mejor en términos, vamos a llamarle, de lo que es la vida cotidiana, que dentro de las murallas de la ciudad. A pesar de que las murallas de la ciudad le ofrecían una protección que en ese momento posiblemente no era tan importante para ellos, porque ellos estaban bajo el dominio y el control de lo que era el imperio medo-persa, que venía a ser una derivación del imperio babilónico, ¿verdad? O sea, Babilonia es que los lleva cautivos, los medos persas toman a Babilonia, y entonces ahora es Artajerjes quien está gobernando, cuando Nehemías recibe una autorización para regresar a Jerusalén con el propósito de terminar la construcción de las murallas. Ustedes recuerdan todo esto, ¿verdad? Este es el libro de Jeremías. Sí lo recuerdan. Algunos dicen así, ¿verdad? Y otros están mirando para el cielo, yo no sé para dónde. Oh, pero qué cosa, ¿eh? Es para acá que tienen que ver. Miren la corbata, qué bonita. ¿Verdad? Miren para acá, ¿verdad? No se me vayan para otro lado. Entonces, ahí hay un detalle, capítulo 10, de quiénes eran los nombres de la familia de Judá, y no vamos a leerlo. O sea, los que rehabitaron Jerusalén y los que vivieron también fuera de Jerusalén. Y en el capítulo 12, entonces también hay un listado. Este listado es de los sacerdotes y los levitas. Por ejemplo, vemos
que dice, estos son los sacerdotes y levitas que subieron con Zorobabel, hijo de Salatiel, y con Jesúa, Seraías, Jeremías, y hay un listado muy amplio que no vamos a leer tampoco en este caso. Entonces vamos a brincar vemos al capítulo 12, versículo 27, lo que tiene que ver con la dedicación del muro. O sea, viene la fiesta que hacen el día que dedican el muro, y ya habíamos visto algunos detalles de esto anteriormente, pero fíjense cómo dice el versículo 42. Dice, sacrificaron en aquel día, 12:42. ¿Están conmigo? ¿Me siguen? ¿Seguro que están? Sí. 12:42. 12:43. Y sacrificaron aquel día numerosas víctimas y se regocijaron porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños, y el alborozo de Jerusalén, dice, fue oído de lejos, ¿verdad? Y dice el versículo 44 al final, era grande el gozo de Judá respecto a los sacerdotes y levitas que le servían. Y en el versículo 46 habla de todo aquel grupo que estaba dedicado a la alabanza. Dice, porque desde el tiempo de David y de Asaf, ya de antiguo, había un director de cantores para los cánticos de alabanza. Y entonces mencionaron también a los que estaban dedicados a esto. Bueno, brincamos entonces, por así decirlo, llegamos al capítulo 13. El capítulo 13 es el último capítulo del libro de Nehemías, o sea que hoy, con el favor de Dios, terminamos con 8 mensajes, 8 sermones, el estudio del libro de Jeremías. Para mí ha sido una tremenda bendición. Siempre la mejor parte se la lleva el que estudia, el que se prepara. Se supone que para enseñar, ¿verdad? Pero realmente terminamos aprendiendo y siendo instruidos, y no solamente instruidos, sino tocados por el Señor frente a esto, retados. En el caso específico del libro de Nehemías, es un libro que me ha retado. Yo recuerdo que Jesús me había comentado que era uno de tus libros favoritos, ¿verdad? Y ya entiendo por qué. Nunca había predicado sobre el libro de Jeremías, pero ha sido una gran bendición. Así que vamos ahora a ¿qué capítulo de Jeremías? De Nehemías, no Jeremías, ¿verdad? ¿Y qué capítulo es? El 13. Amén. Listos, vamos a leer. Pedrito, ¿está todo bien con el sonido? Yo no me escucho demasiado. ¿Está bien? ¿Me oyen bien? Perfecto. Perfecto. No te preocupes, no toques nada. Déjalo así. Si me oyen bien, dejémoslo así, que los espíritus después se meten en el equipo. Capítulo 13. Aquel día se leyó el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y los moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balán para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. Y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo, el grano, el vino y el aceite, que estaban mandados a dar a los levitas, a los cantores, a los porteros y la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto, yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Y entonces supe el mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios y las ofrendas y el incienso. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no le habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino, del aceite a los almacenes, y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías, al escriba Sadot, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles, y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden de esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. En aquellos días
Vi en Judá algunos que pisaban las gares en el día de reposo y que acarreaban haces y cargaban asnos con vinos y también uvas de higos y toda suerte de carga y traían a Jerusalén en el día de reposo. Y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en el día de reposo a los hijos de Judá y Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije: ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis profanando así el día de reposo? ¿No lo hicieron así nuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? Y vosotros añadid ira sobre Israel, profanando el día de reposo. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas a algunos de mis criados para que en el día de reposo no introdujeran carga. Se quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Y les amonesté y les dije: ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en día de reposo. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por esto, acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonistas y moabitas. Y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos y los maldije y herí a alguno de ellos y les arranqué los cabellos y le hice jurar diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos y no tomaréis de sus hijos sus hijas para vuestros hijos ni para vosotros mismos. ¿No pecó en esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él y era amado de su Dios. Y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel y aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande y prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras. Y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanbalat horonita. Por tanto, lo ahuyenté de mí. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio de los levitas. Los limpié, pues, de todo extranjero. Y puse a los sacerdotes y levitas por su grupo, cada uno en su servicio, y para la ofrenda de la leña de los tiempos señalados, para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Me encanta Nehemías, como dice: acuérdate de mí, Señor, acuérdate de mí. En esta mañana, hermanos, vamos a tratar el tema de guardar el orden en la casa del Señor, guardando el orden en la casa del Señor. Evidentemente eso era lo que estaba teniendo que hacer Nehemías, porque en muy poco tiempo en lo que se fue a ir delante del rey Artajerjes, luego de 12 años trabajando en todo lo que tenía que ver con la reedificación y la instrucción bíblica, conforme a la ley de Moisés, para todo el pueblo. Sin embargo, en muy poco tiempo, en el tiempo que usted fue de viaje, ya todo se había revolteado. Paradójicamente, los propios archienemigos de la ciudad de Jerusalén y de su liderazgo y sus habitantes, que eran Tobías y Sanbalat, se habían colado, se habían metido mediante nexos familiares dentro de la congregación de los hijos de Israel. Los amonitas, los moabitas también lo habían hecho. Era un desastre lo que se había producido en poco tiempo. Bueno, evidentemente fue necesario que él tomara una serie de medidas para poder guardar el orden en la casa del Señor. Y si nosotros queremos también que el orden se guarde dentro de la casa del Señor, la cual dice la Biblia que es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, templo del Dios viviente y columna y baluarte de la verdad, va a ser necesario en primer lugar que, como lo demandó Nehemías, nosotros separemos completamente, mantengamos separado lo que es sagrado de lo que es profano. Y no solamente de lo que es profano, sino de los que son profanos. En primer lugar, nosotros vemos que debe resolverse todo tipo de conflicto que haya entre la sana doctrina y la vida práctica. Fíjense que los primeros 4 versículos hablan sobre eso. O sea, ellos en vez de seguir lo que la palabra de Dios le había indicado, por el contrario,
ya se habían ligado con los amonitas, lo dice el versículo 1, con los moabitas. Personas que dijo el Señor que no debían jamás entrar dentro de la congregación de Israel porque habían faltado a Dios en el momento en que el pueblo iba entrando en la tierra prometida. Y Dios sencillamente había dicho, manténganlos lejos de ustedes a estos paganos. Sin embargo, ya lo estaban haciendo. Ellos no estaban siguiendo las instrucciones del Señor, al punto tal que el propio sacerdote Eliasib se emparentó con Tobías, a pesar de que Tobías junto con Gesén el árabe y junto con Sanbalat se habían opuesto a todo acto de reconstrucción de la muralla de la ciudad, y no solamente eso, habían amenazado la vida de Nehemías. Habían sido opositores tenaces de la obra del Señor. Yo digo que podemos aprender claramente acá del hecho de que es necesario que haya una separación entre lo santo y lo profano. Necesariamente Dios lo manda así. Para el pueblo del Señor también hace muchísimas advertencias. Y es interesante el hecho de que ellos debían reservar los lugares que eran dedicados a Dios, al servicio de Dios, y no estaban haciendo eso tampoco. Nosotros vemos en los versículos 4 al 7 que los gentiles no debían entrar en el templo. Y sin embargo, no solamente habían permitido que los gentiles en la persona de Tobías entraran dentro del templo, sino que Eliasib, como era el sacerdote, había tomado una de las habitaciones del templo, la habitación donde se guardaban las ofrendas que se traían para cubrir los gastos del templo, para cubrir a las personas que sirven en el templo, a los levitas y a los sacerdotes. Había tomado esa habitación, había sacado todas las ofrendas de ese lugar y había hecho ahí un pequeño apartamentito para su yerno Tobías. Dentro de la casa del Señor habían despojado la cámara donde se guardaban las ofrendas y lo habían convertido en un lugar para que habitase un impío y un opositor de la obra de Dios. Hay que tener mucho cuidado con esto. Si nosotros queremos guardar la casa del Señor en orden, es necesario que lo santo, lo sagrado, sea completamente separado de lo profano. Y a veces parece un anacronismo, pero el lugar donde Dios es adorado, el templo de Dios, debe preservarse para esos fines. Muchas veces las iglesias, entre comillas, se convierten en teatros, en escenarios, en lugares de reunión, en clubes y hasta en salones de actos. Y no es que realmente estamos enfatizando las características del local físico, identificándolo con la persona de Dios. Sabemos que nuestro Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Pero sin embargo, si dedicamos algo al servicio de Dios, tenemos que preservarlo y guardarlo al servicio de Dios, y de ninguna manera ponerlo en manos de los impíos, ni permitir que los impíos lo toquen. Y la primera cosa que ellos estaban haciendo era mezclando las cosas santas, los lugares santos, el lugar de adoración de Dios, ¿verdad?, poniéndolo en las manos de los paganos, en este caso de Tobías. Si nosotros queremos guardar la casa de Dios, es menester que nosotros mantengamos lo sagrado separado de lo profano, de lo que no es de Dios. En segundo lugar, es menester, lo vemos nosotros en los versículos que van del 8 al 9, ¿verdad?, que nos afecta emocionalmente lo que en la iglesia del Señor suceda. Yo quiero poner mucho énfasis aquí porque llama mi atención, versículo 8. Cuando regresa Nehemías y ve lo que está pasando, no solamente actúa de inmediato, ¿verdad?, y desaloja los muebles que habían metido en la casa del Señor para que ahí viviese don Tobías, sino que además de eso le da la función para la cual estaba destinada. Pero más que esto, el versículo 8 dice que a él le produjo eso. ¿Qué cosa? Un tremendo dolor. Dice, me dolió en gran manera. Me dolió en gran manera. Y es muy interesante esa expresión, porque es que cuando uno trabaja en la obra del Señor, cuando uno está dedicado al servicio del Señor, lo que pasa en la iglesia del Señor es algo que realmente nos incumbe, nos duele, nos importa, nos afecta. La primera vez que yo conocí lo que se llama deprimirse fue una ocasión en la cual esta congregación prácticamente iba a dejar de existir.
hace muchos años de eso, más de 20 años. Había un riesgo de que la congregación cerrara sus puertas. Y yo recuerdo que eso me dio un down, como dicen, una baja emocional, porque llevábamos años tratando de levantar una congregación. Y lo que pasaba en la congregación era algo que era prácticamente nuestra vida. Cuando una persona está involucrada en la obra del Señor, en el templo del Señor, en la casa del Señor, en el servicio del Señor, en la adoración a Dios, en la consagración hacia Dios, claro que le duele lo que pasa en la iglesia de Dios. Dice Nehemías, a mí me dolió en gran manera y reaccioné en consecuencia y saqué, arrojé todos los muebles que habían sido introducidos dentro de la casa del Señor. La profanación del templo produjo dolor emocional en Nehemías. Y saben una cosa, claro que hizo bien en utilizar su autoridad como gobernador y como líder espiritual para desalojar eso, pero más aún que eso, ¿verdad? Es una manifestación de la presencia del Espíritu Santo en la persona de Nehemías y su guianza, el hecho de que le afectara emocionalmente lo que estaba pasando en la casa del Señor. Los que son como Nehemías sienten la iglesia como propia. Los que entre nosotros somos como Nehemías, lo que pasa aquí nos duele, nos importa. Es vital para nosotros porque hay un nexo, un vínculo, un cordón umbilical entre nuestra vida cotidiana y la vida de la iglesia, del templo, del pueblo de Dios. Lógicamente eso no le pasa a los que visitan la iglesia. Hace unos días me encontré con un hermano, en una época se congregaba con nosotros y le pregunté, ¿te estás congregando? Me dijo, sí, estoy visitando como 3 iglesias diferentes. Lo que pasa en cualquiera de esas 3 iglesias no le va a afectar absolutamente, porque no es su iglesia, no es su familia espiritual, no son sus hermanos íntimos, cercanos en Cristo, por lo cual velamos y por lo cual oramos unos por los otros. La indignación viene como una consecuencia de que la iglesia del Señor Jesucristo no anda bien. Es como si nuestras casas o nuestros hogares o nuestras familias, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos no anduviesen bien. Si nosotros queremos guardar la casa de Dios en orden, es necesario mantener separado de los impíos las cosas santas. Y es necesario también que emocionalmente nos involucremos al punto tal de que nos identifiquemos con la casa de Dios, con el templo, con la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Que nos duela lo que pase aquí, que nos importe lo que pase aquí, lo que le pase a cada hermano, a cada hermana. En tercer lugar, si queremos guardar la casa de Dios en orden, va a ser necesario poner a algunas personas en sus puestos. Nehemías lo hizo. Miren qué interesante la expresión. Leo en el versículo 10. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no le habían sido dadas, que los levitas y cantores que hacen el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y les dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní. Yo no sabía que esa expresión estaba en la Biblia. Lo puse en su puesto. Lo puse en su puesto. Yo no, primera vez que caigo en cuenta de que esa expresión, yo pensaba que era una expresión del argot popular. Los levitas habían abandonado su responsabilidad. Los que estaban comprometidos y obligados y gozosos porque estaban consagrados al servicio en la casa de Dios, en todas las áreas de la casa de Dios, bueno, tenían que vivir de algo. Todos ellos tenían heredades familiares, ¿verdad? Todo era en su territorio, que estaban en Judea. Consecuentemente se fueron cada uno para su parcela y abandonaron el servicio en la casa de Dios. Estaba como los templos mormones, que tú le pasas por delante y tú lo ves vacío siempre. Yo digo, ¿y para qué edificarán estos templos? ¿Verdad? Porque tú nunca ves a nadie. Así estaba el templo del Señor. ¿Por qué? Porque no le habían pagado, no le habían cubierto los gastos que necesitaban para poder sostenerse. Entonces, vemos que cada uno de los oficiales habían abandonado la casa del Señor y Nehemías lo que hizo fue que los buscó, los reunió y los puso en su puesto. Lo puso en su puesto. Todo Israel, lo vemos en el versículo 12, fue combinado a traer sus diezmos. Dice, todo Judá trajo el diezmo del vino, del aceite. Dice, y puse mayordomos entre ellos. Mayordomos que fueran fieles. Dice la Biblia que
hombres fieles que puedan también instruir a otros es lo que debemos poner en los lugares. Estoy hablando del Nuevo Testamento, ¿verdad? Cuando Pablo le habla a Timoteo, lo que has aprendido de mí delante de muchos testigos, encarga también a hombres fieles para que también instruyan más adelante, instruyan a otros. Bueno, literalmente Nehemías los puso en su puesto. ¿Cómo lo hizo? En primer lugar, amonestándole. Amonestándole porque habían abandonado su lugar. Está bien que circunstancialmente tenían una ausencia de provisión, pero el que sirve para el Señor no puede hacerlo solamente en función de lo que recibe. De hecho, ya Nehemías había dado el testimonio de ellos, que él ni siquiera había procurado lo que le correspondía como gobernador y había demandado nada de nadie. El ejemplo lo había dado. Y entonces vemos acá que los amonesta, pero no solamente los amonesta, sino que ponerlos en su puesto también implica que los puso literalmente en el orden apropiado. O sea, los organizó también. Lo vemos de una manera muy clara en este versículo 11. Pero fíjense que en el versículo 12 todos traen sus diezmos, ¿verdad? En el versículo 13 coloca personas específicas como el mayordomo. Y yo quiero decir que muchas veces sucede eso. Muchas veces sucede que hay personas que están fuera de su lugar, de su puesto. Si yo les dijera a ustedes la cantidad de personas que han tratado de dirigir el ministerio pastoral de la congregación a través de los años, son muchos. Muchas personas que han usurpado, por así decirlo, posiciones que no le han sido reconocidas o otorgadas por la congregación. Y ha habido ocasiones en las cuales ha habido que decirle a alguna persona, mira, no. Y a otras veces hay que decirle a alguna persona, sí, ponte, colócate, hazlo. ¿Por qué no lo estás haciendo? ¿Qué pasó con tu ministerio? Y pedir cuenta los que tienen a su cargo responsabilidades dentro de la iglesia. El tercer punto es ese, precisamente. Si queremos guardar la casa de Dios en orden, tenemos que poner muchas veces a algunas personas en sus lugares y tenemos que organizar la casa, poniendo a las personas idóneas en los lugares idóneos para que rindan el servicio debido a Dios. También hay otra cosa que vemos en los versículos que van del 15 al 22, varios versículos ahí, que es el hecho de que para poder mantener la casa de Dios en orden, Nehemías tuvo necesariamente que amonestarle en cuanto al hecho de que no estaban santificando el día del Señor. Todavía tengo la atención de ustedes, ¿verdad que sí? Vemos que dice en el versículo 15 que vio a algunos de Judá que pisaban lagares en el día de reposo y en ese mismo día de reposo cargaban su mercancía y la llevaban a Jerusalén. Y después se encontró en el versículo 16 con algunos tirios. Y estos tirios vendían pescado y mercadería y lo traían también en el día de reposo a Jerusalén. El día de reposo era el día que debía dejarse lo que eran las labores regulares para entonces dedicarle ese día a la adoración al Señor, al servicio al Señor, a honrar a Dios, a adorar a Dios. Y no lo estaban haciendo. En tan poco tiempo ya se habían olvidado de eso. Los que pisaban lagares y estaban cargando sus mulas y sus asnos, estaban simplemente haciendo el trabajo del cual vivían normalmente. Producían vino y llevaban ese vino también a la ciudad. Y lo dice Nehemías acá. Pero lo estaban haciendo en el día que debían consagrar para el Señor. Y los demás, desde Tiro, venían con sus mercaderías. Tiro en la costa, ¿no? Y subían sus pecados a la ciudad de Jerusalén con el propósito de venderlos a los que estaban ahí en los alrededores. Todo esto estaba sucediendo precisamente en el día en el cual no debía estarse comercializando, no debía estarse trabajando, ni mucho menos, sino dedicándose al Señor. Fíjense qué interesante la expresión del versículo 17. Dice, reprendí a los señores de Judá y les dije, qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo. Y les recuerda lo que pasó como consecuencia de eso en el pasado, cómo ellos estaban en esclavitud por no haber tomado el día de reposo en serio, por no haberle dado a Dios la preeminencia y la honra que le corresponde en el día dedicado a Él. De eso es que estamos hablando. Hay un mandamiento que con mucha frecuencia lo violamos, dice santificad las fiestas. Y santificar las fiestas no es otra cosa que sacar para el Señor, ¿verdad?, los días destinados a su honra y a su servicio. Eso es lo que es.
Yo te voy a hacer una pregunta. Una pregunta. ¿Qué es lo que te ocupa o qué es lo que te distrae cuando no vienes a la iglesia a congregarte los domingos? Cuando tú no vienes un domingo a la iglesia, ¿por qué no vienes a la iglesia? ¿En qué estás ocupado o en qué estás distraído? Porque si nosotros queremos ciertamente tener la bendición de Dios y guardar la iglesia, la casa de Dios, es menester que le honremos separando los domingos para el servicio de Él. Hoy es día de la Marcha Verde. Me parece un proyecto excelente. Pero no es en la calle el lugar donde nosotros podemos, por el hecho de ser domingo, apoyar la honradez y declararnos opuestos a la corrupción administrativa. Es aquí. ¿Por qué? Porque hoy es domingo. La trinchera nuestra no es en la calle, es en el templo, el lugar de oración al Señor. Desde aquí, pidiéndole al Señor misericordia una y otra vez, como lo hacemos cada miércoles, por este país y por la nación de Haití, a fin de que el Señor obre en los gobernantes, aumente el temor de Él en ellos, sabiendo que van a tener que dar cuenta y en consecuencia corrijan su proceder. ¿Que no es el domingo? Vayan a marchar, vamos a marchar. Si el motivo o la razón es correcta, hagámoslo. Pero si es domingo, este es el lugar desde donde nosotros tenemos que ir directamente al trono de Dios para pedir misericordia por esta nación. En otras palabras, si queremos nosotros poner en orden la casa de Dios, lo primero que tenemos que hacer es sacarle la comida de Dios aparte, o sea, sacar el día de Dios, que sea intocable. Ah, no, pero que los domingos, porque yo trabajo mucho. Sí, lo vemos. Seguiste pisando tus lagares y montando tus camiones y llevando tu mercancía. No, lo que pasa es que yo vengo de muy lejos y son personas, los tirios que nos traen pescado no hay aquí porque no estamos en la costa, sino en la montaña, hay que aprovechar. Mira, si tú me lo vas a vender, ven otro día, porque si es el domingo, yo no puedo, porque ese es el día en el cual yo me dedico a honrar al Señor. Yo tengo que ir a la iglesia. Ah, pero que me llegaron de fuera. Sí, llegaron de fuera, pero o me acompañan a la iglesia o nos vemos ahorita. O nos vemos ahorita cuando se acabe el culto. ¿Qué te ocupa o te distrae cuando no vienes a la iglesia a congregarte un domingo? Si queremos realmente guardar la casa de Dios en orden, tenemos que santificar el día del Señor. Tenemos que separarle el domingo al Señor. Hacerlo. También vemos otra cosa, que con el liderazgo de Nehemías y las enmiendas que él pone ahí, se sucedió. Y fue separarse de todo lo que fuera una contaminación espiritual. Fíjense que en el versículo 23 dice: vi asimismo en aquellos días a judíos que se habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Que resulta que el lenguaje, el idioma de las escrituras era el judaico, lo que hablaban en Judea, ¿verdad? En este caso fuera el arameo o fuera el hebreo, pero no hablaban judaico. Los hijos de los judíos, ya por la incidencia de los impíos, se habían contaminado al punto tal de que su identidad la habían perdido. La habían perdido. Al mezclarse habían puesto en riesgo, en peligro su identidad, su idioma, su esencia misma, su naturaleza espiritual, de ser el pueblo escogido por Dios. Porque estaban ligados con los amonitas, con los de Asdod y con los moabitas. Nehemías dice aquí en el versículo 25, dice: y les reñí, o sea, reñí con ellos, los maldije, herí a algunos de ellos y le arranqué los cabellos. Oye, no era fácil, Nehemías. Oye, por favor.
No, tampoco así, pero te digo. No pienso hacerlo, ¿no? Pero fíjense la importancia que tenía para el Señor, ¿verdad? Y para este siervo de Dios, que dice, fue una cosa que tuve que reprimirle, castigarle, a fin de que corrigieran eso. Era una situación grave, estaban perdiendo la identidad. Luego que Dios los había preservado durante tantos años, le había permitido regresar a su tierra, estaban otra vez ahí edificados como nación, no, pero como ciudad, vamos a llamarla, en Jerusalén, amurallada y con su templo y lugar de adoración. Y entonces ahora van a echar a un lado todo el trabajo de Dios, permitiendo que sus hijos se críen y se levanten como si fueran paganos, sin ni siquiera conocer el idioma con que pueden estudiar la palabra de Dios. Realmente era para jalarle, no digo yo, los moños. Fíjense en el versículo 17, como dice. Perdón, escúchenme. En 17 no. Estamos, ¿por dónde? Por el 28, por el 28. El versículo 28, quiero enfatizarlo. Cuando dice, y uno de los hijos de Joíada, hijo del sumo sacerdote, otra vez, el sumo sacerdote, el líder espiritual, ¿verdad? Ya había una mezcolanza con Tobías, que le hizo una habitación a Tobías en el templo. Y ahora miren, dice, ¿dónde estamos? 28. Uno de los hijos de Joíadas, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanbalat Horonita. Dice, por tanto, ale, lo ahuyenté de mí. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra lo que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio de los levitas. Los limpié pues de todo extranjero. Puse sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio, y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados y para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Al mezclarse pusieron en peligro su identidad. Y además de todo esto, se habían introducido ya traidores y farsantes realmente dentro del pueblo, como en este caso de este que era yerno de Sanbalat Horonita. Entonces teníamos a Sanbalat y a Tobías ahora dentro de la congregación y dentro de la ciudad representados en estos herederos de ellos. Dice, le saqué los pies, los alejé de mí. Si nosotros queremos guardar la casa de Dios, la iglesia de Dios en orden, debemos mantener toda la separación posible contra todo lo que sea contaminación espiritual. ¿Por qué digo esto? Insisto en esto, porque lo hace la Escritura. Cuando dice no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo, dice porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Es una amonestación muy seria. ¿Cuántos son los que han alguna vez asistido a una congregación y hasta tal vez han hecho una profesión de fe y ha pasado como aquella semilla en el cual los afanes del mundo sencillamente como las aves se la llevan y no germina jamás? Mezclarnos con el mundo, hacer las cosas del mundo, tener amigos del mundo, vivir el estilo de vida del mundo necesariamente nos va a contaminar. No es verdad que tú vas a lograrlo si te involucras y participas de las cosas del mundo, el tú poder incidir sobre ellos para que ellos vengan a Cristo. No es verdad. Es desde una distancia prudente y con una separación suficiente como para no ser contaminados. Hermanos, lo que estoy diciendo es muy sencillo, lo vas a entender con esta ilustración. Los médicos se protegen por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por acá, por acá, por acá, por acá y por donde sea cuando van a bregar con un paciente contaminado. O sea, lo primero que hacen es tratar de protegerse de no ser ellos infectados, porque si no, no van a poder de ninguna manera ser útiles para los propósitos de ayudar a devolver la salud a este enfermo. Así tenemos nosotros, si queremos guardar la casa de Dios en orden, que mantener separación de toda contaminación espiritual. Muchas son las iglesias que hoy día están vacías o se han convertido simplemente en lugar de espectáculo como consecuencia de que la pureza, la piedad se fue para la porra, ¿verdad? Como consecuencia de que los hermanos comenzaron a mezclarse con el mundo y con la costumbre del mundo y con las prácticas del mundo.
Nehemías lo tenía muy claro. Y por eso dice: yo a esto le jalé los cabellos, los herí, los amonesté, y al otro lo eché por un lado. Aunque fuera el yerno del sumo sacerdote, lo separé de mí. Finalmente, hermanos, ya voy a concluir. No ha sido tan largo, ¿verdad que no? No tanto. Cortico. Prudente. Finalmente, hermanos, si queremos guardar la casa de Dios en orden, debemos tener una sola y única motivación cuando sirvamos a Dios, la que tenía Nehemías. 3 veces en este capítulo, 3 veces Nehemías parecería que le está pasando factura a Dios. Fíjense en el versículo 14. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mi misericordia que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Él está haciendo lo que tiene que hacer en su condición de siervo de Dios y más responsable como líder, ¿verdad? Como encargado de ministrar. Y le dice: Señor, apúntamelo, no te olvides de mí, acuérdate de lo que estoy haciendo, de lo que he hecho. Una segunda vez lo hace en el versículo 22, cuando dice: también por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Y la tercera vez en el versículo 31 al final, cuando dice: acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Nehemías le recuerda a Dios que se acuerde de él para que derrame su perdón y su misericordia sobre él. Lo dice claro el versículo 22: acuérdate por esto también de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. ¿Estás seguro que Dios te ha perdonado? ¿Estás segura que Dios te ha perdonado, que has sido objeto de su misericordia? Porque para Nehemías eso era lo básico. Él, con tal de conseguir que Dios tuviera misericordia de él, dice, él estaba dispuesto, no digo yo, a hacer lo que tuviera que hacer responsablemente delante de Dios, conforme a los mandamientos de su palabra. Y asumió posiciones de liderazgo contra viento y marea, riesgos tremendos. Es un líder por excelencia, al igual que Moisés dentro de las Sagradas Escrituras. Y todo esto con una expectativa fundamental. ¿Cuál? Que Dios se acordara de él. En otras palabras, que Dios fuera quien le recompensara. Cuando servimos a Dios, no debe haber ningún otro interés mezquino. Todo lo que nos debe importar es que Dios sea agradado. Y es legal, válido y aún bueno y conveniente que digamos: ay Señor, acuérdate de mí. Apúntamelo, Señor. A pesar de que sabemos que la gracia de Dios no es derramada por obra humana. Porque si no, no fuera gracia, fuera por obra. Y sobre todo lo que compete a la salvación. Pero sin lugar a duda, que Dios promete recompensas celestiales a aquellos que son fieles en su servicio a Él. Si nosotros queremos guardar la casa de Dios en orden, debemos tener como única motivación en nuestro servicio no el agradar al pastor, ni agradar a los hermanos, ni mucho menos, sino que Dios sea quien nos recompense. Amén, dice alguien. Les digo cuáles son los 6 puntos para guardar la casa de Dios en orden. Es necesario mantener lo sagrado completamente, lo que es de Dios, completamente ajeno, separado de los impíos y de los profanos. En segundo lugar, es menester que nos duela la iglesia, que nos duela las cosas del Señor. Si no te duele lo que pasa con la iglesia, lo que te duele lo que pasa con los hermanos, y no te duele lo que... Tú eres simplemente un visitante aquí, una visitante aquí. Esta no es tu iglesia, esta no es tu casa. Tú visitas esta iglesia. Porque si fueras parte doliente, fuera otra cosa. En tercer lugar, si queremos guardar la casa de Dios en orden, es necesario en ocasiones poner a la gente en su puesto. A veces hay que decir que no, y los pastores lo sabemos. Que no podemos complacer a todo el mundo siempre. A veces tenemos que decir no, no, no. ¿Por qué? Porque no tengo la aprobación de Dios, porque no está dentro
del propósito de Dios para esta congregación. Y por el contrario, es necesario que los que sí pueden, los que son fieles, ocupen los lugares que tienen que ocupar. Hagan el servicio a Dios que tienen que hacer, que están esperando para decir, pastor, yo quiero servir en esto o en aquello. Porque es necesario poner a cada quien en su puesto. También, si queremos guardar la casa de Dios en orden, tenemos que sacar siempre, no obstante cualquier cosa, por encima de toda necesidad, obligación o compromiso, el día del Señor para congregarnos en su iglesia. Tenemos que sacar ese día necesariamente. Salvo que, como decía mi hermano Fey Adam, decía, salvo que no esté en el país, yo estoy ahí. Y decía siempre, ¿sabe por qué yo estoy ahí? Dice, porque no tengo a quién mandar para que me sustituya. Tengo que ir yo, porque no tengo suplente ni sustituto. Eso decía el hermano Fey Adam. Decía, nos vemos en la iglesia. Decía, y si no voy, ¿a quién mando? Podía pasar la semana aquí, pero el sábado pitando para Atlanta, porque el domingo en la mañana él tenía que estar en su iglesia. No digan que yo se los dije. Es la única manera. No estamos aquí, estamos fuera del país, estamos, ok, perfecto. Hay situaciones particulares. Hay un problema de salud, una situación muy grave. El Señor. Entiéndanse con el Señor. Pero por todo lo demás, Él dice, yo amonesté a los grandes empresarios, aquellos para quienes sus negocios y su comercio y su trabajo va primero. Dice Nehemías, estoy refiriéndome al versículo 17, cuando dice, amonesté a los señores de Judá, porque no estaban santificando el día del Señor. Quinto punto, para guardar la casa de Dios en orden, es mantenernos fuera de toda contaminación espiritual. Por eso hay que celar la doctrina, por eso hay que celar el testimonio de los creyentes, las vidas de los creyentes. No es que aquí es una cosa y cuando salimos allá afuera hacemos lo que sea. No, tú eres parte de la iglesia, tú debes ser un testimonio viviente donde quiera que tú estás de la presencia del Señor Jesucristo en ti. Tu vida debe hablar de quién tú eres y no pierdas tu identidad bajo ninguna circunstancia. Porque en un ambiente determinado, frente a personas determinadas, hoy somos muy santos, muy puritanos, etcétera, pero delante de otros somos compinches y copartícipes de las impiedades de ellos. No puede ser. El hombre de doble ánimo, que es inconstante en todos sus caminos, no piense que recibirá cosa alguna del Señor. Así que debemos mantener la separación de toda contaminación espiritual. Y finalmente, nuestra única motivación debe ser la que tenía Nehemías. Acuérdate, Señor. Acuérdate, Señor. En otras palabras, Señor, es para ti y de ti esperamos tu aprobación y tu recompensa. Cualquier otra cosa, no vale la pena. Que Dios nos ayude a guardar la casa de Dios en orden y a mantener como única motivación su aprobación y su recompensa. Amén. Yo voy a dejar que sea Guillermito que nos despide en oración. Luego de ahora y después, ahora en oración y luego el himno, ¿verdad? Ok.